El tema es una aproximación al proyecto de ley número 970, Ley General de Juventudes del Perú. Viene a cargo del ingeniero Anthony Ramos Vargas, presidente de la Red Nacional de Juventudes del Perú, RENAJUV. Listo, gracias. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero primero pasar a saludar a quienes nos acompañan en la mesa principal, al embajador Oscar Maurtua, amigo, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo no hubiera conocido al embajador si no fuera por Max Hernández Camarero, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, a quien debemos recordar en este momento. Él hubiera querido estar con nosotros presente. Sin embargo, el Acuerdo Nacional siempre está presente en las actividades que realiza la Red Nacional de Juventudes. Quiero también saludar al congresista Diego Bazán, quien amablemente ha tenido la disposición y en este caso el tiempo también para poder abrir las puertas de la mesa multipartidaria de jóvenes parlamentarios para poder darnos primero el espacio para poder reunirnos. Este es un espacio histórico. Pregúntense cuántos jóvenes han pasado por este espacio. ¿Cuántas personalidades han pasado por aquí y han hablado de la juventud? Y no solamente el tema juventud, sino otras problemáticas que seguramente también han sido analizadas y también han buscado encontrar soluciones. También quiero saludar a la representante de la Defensoría del Pueblo, quien ha tenido la amabilidad, la primera junta, la amabilidad de acompañarnos el día de hoy y traernos un mensaje también muy importante de parte del defensor, quien también nos ha visto caminar por estos espacios del Parlamento Nacional y que también conoce, también de una manera u otra, conoce la problemática de la juventud, porque también se le hemos compartido y él también ha sido parte también en el debate que también ha tenido esta iniciativa en su momento. Quiero también saludar a nuestro amigo Vlado Castañeda, porque nos ha acompañado durante estos minutos. Es una persona que viene trabajando en la gestión pública durante muchos años y creo que esa experiencia justamente es la que ha volcado. Lo que necesitamos aquí es experiencia y conocimiento, es lo más importante. Y es por eso que aquí ven ustedes una combinación de eso, experiencia, juventud y también personas con alto grado de conocimiento en la materia que estamos ahora abordando. Quiero saludar también al equipo, técnico de la mesa multipartidaria, quienes han tenido la amabilidad, también nos han abierto las puertas, al doctor José, a don Víctor y a todo el equipo a don Félix también, que nos ha aperturado este espacio. Quiero agradecer también a nuestro amigo, al doctor Silva también, representante de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, quien ha tenido la amabilidad también por parte del doctor Federico Arnillas, más conocido como Fico, un gran amigo, quien también nos ha el día de hoy engalanado también con su presencia y nos ha dado una visión panorámica de la problemática en materia de juventud. En verdad, tengo que agradecer a muchas personas, agradecerles a ustedes porque sin ustedes este evento no hubiera sido posible. A las delegaciones de Ayacucho, de Ucayali, de la Lambayeque, a las de Lima también, a los estudiantes universitarios de diferentes universidades, que también me ha tocado también comunicarme con ellos personalmente uno por uno, porque me he comunicado uno por uno con ustedes. Y la verdad que me llena de orgullo de que todavía exista una generación preocupada por grandes problemas. Porque la juventud está afrontando el día de hoy problemas que otras generaciones no pudieron resolver, ¿cierto? Lo que decía el doctor Vlado, nos va a tocar ver a nuestros hijos afrontando grandes problemas, los cuales hasta en la fecha seguramente no han podido ser resueltos. Y es por eso que ustedes recordarán que algunas universidades en el mundo justamente dicen y proponen a sus estudiantes resolver grandes problemas y los premian por resolver grandes problemas. Nosotros el día de hoy tenemos una problemática que es de la juventud y tenemos que resolverla. Y quiero agradecer a un amigo, al magíster Alexis Orea Ceballos, un amigo que ha caminado conmigo durante toda esta etapa en la cual hemos venido descubriendo tipo Indiana Jones o tipo nuestro arqueólogo Julio Cetello, quienes hemos venido descubriendo justamente
diversas aristas que tiene la problemática en materia de juventud, porque la juventud tiene diversas problemáticas. Y estas aristas que hemos identificado, justamente creemos las que al menos hemos desarrollado en el proyecto de ley, seguramente van a servir para que podamos, en este caso, resolver seguramente problemas que en estos momentos son necesarios resolver y que seguramente van a servir para problemas en el futuro también, puedan también encaminar otras generaciones, otro tipo de soluciones que ahora seguramente todavía nosotros no hemos identificado. Por lo tanto, no nos sintamos rígidos a la hora de expresarnos. Yo siento por momentos que ustedes están rígidos como atados. No podemos encasillarnos en discursos, porque a veces ni siquiera los entendemos. Cuando ustedes se expresen en un auditorio como este, háganlo con la libertad, con la seguridad de que lo que van a decir va a quedar para posteridad. Porque este es un proceso, es una reforma, y todo lo que digamos aquí va a servir para que las futuras generaciones, cuando lo observen y lo vean, se pregunten si es que estuvimos nosotros en lo correcto o si es que nosotros pudimos, en este caso, encontrar seguramente posibles soluciones a problemas que seguramente aún todavía no vamos a descubrir. Por lo tanto, a mí me ha tocado primero reunirlos aquí. Si se dan cuenta, todo apunta a que la Red Nacional de Juventudes y su equipo los ha reunido aquí por una consigna o por algún tipo de quizás, no sé, vamos a pensar como si estuviéramos novelando, ¿no? Quizás alguna consigna, ¿no? Tenemos de querer reunirnos a ustedes aquí, todo para poder hablar de un proyecto de ley. Bueno, esta reforma justamente de la política pública tiene que ver con una iniciativa llamada Ley General de Juventudes, proyecto de ley 970. Por lo tanto, yo debo recordar primero de que tenemos nosotros una ley, que es la Ley del Consejo Nacional de la Juventud. En este caso, este es un documento del año 2002. Como podrán ver, el papel y la presentación son típicas del año 2002. Este es un documento muy importante que debemos conocerlo y saber de qué consta y cuáles son seguramente los parámetros que manejan. Este también es otro documento del año 2002, muy importante, que debemos conocerlo. Los lineamientos de las políticas públicas del año 2001, que sirvieron de base seguramente para construir esta ley conocida como la Ley CONAJU, promulgada en el año 2002, el 29 de julio en Palacio de Gobierno, justamente el presidente Alejandro Toledo promulgaba esa ley. Sin embargo, nosotros también debemos recordar que en el año 2005 se publicó este documento, Lineamientos de Políticas Públicas en Materia de Juventud. Esto sirvió de base para construir el Plan Nacional de la Juventud 2006-2011. Ustedes podrán ver aquí una pequeña cartilla que dice Plan Nacional de la Juventud, CONAJU. Esta es la única invitación que quedará seguramente históricamente, la única invitación que quedará sobre la presentación en Palacio de Gobierno del Plan Nacional el día 3 de julio a las 5 de la tarde en Palacio de Gobierno. Esta quizás será la única invitación que quedó de ese famoso Plan Nacional de la Juventud que el día de hoy nosotros también tenemos que recordarlo, que es el único plan en nuestra historia republicana. No hubo otro plan, 2006-2011, fue el plan que debió ejecutarse y que lamentablemente no pudo ejecutarse por motivos que el CONAJU quedó desactivado. Y bueno, quería recordar también que existe otro documento llamado este folleto informativo para el Registro Único de Organizaciones Juveniles, Ordenanza 556 de la Municipalidad de Lima y el CONAJU. Ahí está el logo y obviamente un diseño típico de aquellos años, donde era una forma de cómo las organizaciones juveniles se podían registrar en la Municipalidad de Lima, lo que hoy día conocemos como Registro Único de Organizaciones Sociales, ¿no? Y bien, por favor, siguiente. Bien, siguiente, por favor. Bueno, esta es una legislación, el proyecto de ley 970 es una legislación específica en materia de juventud. Nosotros tenemos la ley CONAJU, pero la ley CONAJU tiene ciertas características y particularidades. En este caso, la ley CONAJU, de alguna forma u otra, se construyó en medio de una coyuntura política muy compleja. El gobierno había ingresado a un proceso de transición y Alejandro Toledo había asumido, en este caso, la conducción del país. Y un año después de habérsele encargado al primer vicepresidente, Raúl Díaz Canseco, él pudo
construir el CONAJU. El CONAJU planteaba una serie de definiciones muy básicas, muy elementales, conceptos elementales y básicos en materia de juventud. Definiciones muy básicas, primigenias, en la cual también definía la edad etaria de 15 a 29 años. Si ustedes escuchan 15 a 29 años es porque la ley CONAJU lo dice. Y desde esa fecha, todos los sectores comenzaron a construir también muchas de esas programas. Obviamente fueron adecuando en base a la edad etaria de 15 a 29 años, y el INEI también lo utilizó también para hacer diversas encuestas y obviamente utilizando justamente esta base de la ley 27802. Siguiente, por favor. A ver, nosotros podemos observar aquí, y yo también lo tengo acá, me había olvidado, nosotros podemos observar lo siguiente, que la ley CONAJU presenta un título preliminar con 6 artículos, 4 títulos, 11 capítulos, 20 artículos, 3 disposiciones complementarias, una disposición transitoria y 3 disposiciones finales. Y el proyecto de ley 970, se puede hablar de 84 artículos. ¿Por qué nosotros hemos decidido darle al proyecto de ley hacerlo tan extenso, tan complejo? Porque vamos a comenzar a responder algunas preguntas el día de hoy para que no quepa duda de que acá la voluntad de la juventud ha sido no hacer algo complejo ni difícil de entender, sino que nosotros hemos visto y hemos percibido y hemos constatado también de que la ley CONAJU en el año 2002, cuando fue creada con una buena intención de darle un espacio a la juventud que tenía rango ministerial. Aquí muchos se preguntarán de que en el Perú no ha habido un Ministerio de Juventud, pero sí hemos tenido un espacio ministerial llamado CONAJU, con asiento en la Asamblea del Consejo de Ministros, con voz y no voto. Es decir, estaba sentado junto al Premier y todos los sectores, todos los representantes de los sectores, en este caso los ministros. Yo pregunto, si hemos tenido un espacio de asiento ministerial, con voz y no voto, que un caso muy particular, porque si te doy voz también deberías tener voto y eso no se dio. Pero eran las complejidades del momento político que se vivía. La pregunta es, entonces, si tuvimos un espacio como el CONAJU, y también dentro del CONAJU contemplamos que había una representación de sociedad civil, en este caso, dentro del Consejo de Participación de la Juventud, que agrupaba a sociedad civil pura, alrededor de 80 jóvenes de todo el país representados, donde la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza participaba activamente en el reconocimiento y en el proceso mismo de la elección de los representantes. La Defensoría del Pueblo también tenía una participación muy activa. Sin embargo, ese CONAJU ya no existe el día de hoy. Y no existe simplemente por voluntad política. Todo esto, señores y señoras y jóvenes, es voluntad política. Todo se construye por voluntad política. Estoy siendo lo más sincero posible. Si no existe voluntad, no se va a poder construir. Acá llevamos 3 legislaturas cambiando, modificando y mejorando este documento, el 970 que tengo acá en mis manos. Esta es la tercera legislatura consecutiva y tiene un dictamen. Entonces, volvamos al CONAJU. El CONAJU en el año 2007 queda desactivado por voluntad política. No voy a entrar en detalles porque quiero centrarme específicamente en el proyecto de ley 970, pero fue por voluntad política. Y obviamente la sociedad civil joven, que ustedes ahora están aquí presentes y representan, no tenían asiento y ese día lo perdieron. Por lo tanto, al perder ya no tenían voz ni tampoco voto. Por lo tanto, esta iniciativa legislativa busca, en este caso, construir justamente o reconstruir los espacios de participación de la juventud que el día de hoy están ausentes. Si bien están presentes, pero están presentes de una manera, digamos, no muy clara, porque existen ordenanzas que los han creado y estos espacios de juventud que han sido creados a nivel subnacional tienen deficiencias, debilidades y obviamente crear políticas de juventud pues con organismos tan débiles institucionalmente generan, más bien en vez de generar una solución, generan un problema.
Y eso es lo que nosotros buscamos aquí, fortalecer la institucionalidad, y en eso nos estamos centrando. Siguiente, por favor. Bien, vamos a empezar primero con el título preliminar. Nosotros hemos definido, en este caso, principios fundamentales. Estos principios fundamentales están conectados primero, por ejemplo, con la asociación, la concertación, la participación, la descentralización, la articulación y coordinación, la gestión, la renovación, la competencia, la interculturalidad, la equidad. Y todos estos principios fundamentales, ¿qué buscan? Primero, que buscan que todos los jóvenes tengan claro que existen ciertos principios que son necesarios respetar. Son como la columna vertebral de la iniciativa legislativa. Siguiente, por favor. Ahora, había hablado de que existen definiciones en la ley CONAJU que no han sido actualizadas desde el año 2002. Hablamos de 22 años. Justo el profesor Blado hablaba justamente de que desde el año 2002 no hemos tocado la ley CONAJU. Si bien hubo una modificatoria con la ley 28722, la cual en este caso mejoraba la condición de la ley CONAJU, la primera ley, el día de hoy nosotros no tenemos definiciones actualizadas y por lo tanto no podemos construir normativa en la actualidad. Por ejemplo, juventudes, no existe esta definición en la ley CONAJU. Ciudadanía juvenil, tampoco. Participación de juventudes, bueno, existen en la ley CONAJU ciertas definiciones que se hicieron, pero que eran de acuerdo al tiempo en el cual se vivía. Y además las exigencias eran menores que el día de hoy. El día de hoy tenemos exigencias mucho más. Por lo tanto, es la necesidad de actualizar primero las definiciones y conceptos básicos que son necesarios para construir nuevas normas en materia de juventud, que partan justamente de una ley general de juventud. También hablamos de espacios de participación de la juventud. Hablamos de las organizaciones formales. Hablamos también de las organizaciones que actúan de manera informal en nuestro país. Es que lo que pasa es que las juventudes tienen un comportamiento. Las juventudes no buscan ser formales, pero algunas sí aspiran a hacerlo. Y cuando aspiran a hacerlo, en el caso como la Red Nacional de Juventudes, que está en registros públicos, lo hicimos por una necesidad. Porque nosotros sabíamos que si nosotros ingresábamos de manera formal al país, tendríamos oportunidades, por ejemplo, como llegar a la OEA. Hemos estado reunidos con los embajadores que vinieron al Perú a visitarnos para preguntarnos cómo estaba la coyuntura política del país. Y fuimos la única organización que se pudo sentar con estos embajadores y explicarles la situación política del país. Producto de la formalidad, producto de que, digamos, que la coyuntura te solicita tener justamente estos requisitos. Y por eso es que le damos la oportunidad a los jóvenes a también a ser formales, porque también proponemos en el proyecto de ley justamente la formalidad. El que quiere formalizarse, lo haga por única vez de manera gratuita, porque es un derecho en todo caso a aspirar a tener una formalidad. Es decir, hay que enseñarles a los ciudadanos peruanos a ser formales. El Perú tiene un 80% de informalidad. La pregunta es, si tenemos informalidad, entonces, ¿cómo pensarán esos padres, esos hijos de la formalidad? Que es algo aberrante, que es algo que no es viable para nuestro país. Y eso es falso. Solamente basta con viajar a algún país que tenga mayor nivel de desarrollo tecnológico, científico, artístico, cultural, educativo, para darnos cuenta que la formalidad es un camino viable. Pero hay que saber hacer las reformas que se necesitan para entenderlo. Entonces, siguiente por favor. Nosotros aquí hacemos, en este caso, en las disposiciones generales, explicamos el objeto de la ley, explicamos también la finalidad de la ley. En este caso, el objeto de la ley tiene por objeto garantizar a las juventudes el ejercicio pleno de sus deberes y derechos. Aquí todos saben cuáles son sus derechos, o al menos se entiende que se sabe cuáles son sus derechos, pero ninguno habla de sus deberes con la patria. Qué fácil es hablar de los derechos. Y yo me pregunto, ¿cómo tú le devuelves al país eso que te da? Lo poco o mucho que te da este país llamado Perú.
Muchos dirán, yo estudio. Ok, estudias. Yo trabajo. Sí, también. Recuerda que también votas. A los 18 años también llegas a votar. También puedes servir a la patria presentándote al servicio militar. ¿Cierto? Es decir, hay muchas maneras de hacerlo. Nuestro deber con la patria, de alguna forma u otra, está vinculado específicamente, también vinculado con los derechos. Así como tú tienes derechos en los cuales los exiges y los pides a una educación digna, a una salud digna, a un trabajo digno, también necesitas tú recordar que tienes deberes y en ese caso esforzarte en la educación, esforzarte en el trabajo y además también respetar a tu familia, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos. Hay muchas cosas, tenemos que respetar a nuestro prójimo. Si piensa diferente, respétalo. Nosotros ya hemos dejado de hacer eso. Hemos dejado de respetar a las personas, a los adultos, a las personas adultas o mayores. Respetemos sus experiencias, respetemos sus conocimientos. El día de hoy hemos venido aquí a aprender. Aquí también explicamos la finalidad. Asegurar el reconocimiento de las juventudes como actores sociales y políticos de la sociedad, sujeto de derechos fundamentales, protagonistas del desarrollo integral de la nación. Establecer, dice también la agenda de Estado, los lineamientos de políticas públicas e inversión social que garanticen el pleno cumplimiento de los derechos de las juventudes y su articulación con todos los sectores del Estado. La pregunta es, ¿cuántas personas que están presentes en esta sala saben cuántos programas tiene el Estado en favor de la juventud? Levanten la mano, por favor. ¿Cuántos de ustedes conocen cuántos programas tiene el Estado en favor de la juventud? ¿Alguien sabe cuántos? Acá mi amigo de Politón sí lo sabe porque él investiga ese tema. Pero los demás no saben cuántos programas tiene el Estado en favor de la juventud. Y yo pregunto, ¿qué está fallando entonces? ¿El Internet? ¿El Twitter, el Instagram, el TikTok? ¿El Facebook? ¿Qué está fallando? No. Lo que está fallando es la institucionalidad. Está fallando que no tenemos un órgano rector en juventud. Y la verdad es que yo justamente con el doctor Oblado, ¿por qué tanto le escribí al WhatsApp, al doctor Oblado lo llamaba? Es porque le preguntaba al doctor Oblado quién es rector en juventud de nuestro país. Y resulta que la ley orgánica y funciones del Ministerio de Educación no dice la ley que es rector Minedu en juventud. Es en educación. El ROF solamente precisa, y tampoco lo dice, que no es rector en juventud, pero sí contempla un órgano consultivo, asesor, llamado SENAJU, el cual cumple la función de asesor y consultor. Pero no hay rectoría. Y el doctor Blado me explicaba también de que justamente hay otros mecanismos legales para darle también, en este caso, la administración, diríamos, o la encargatura de una rectoría en juventud. El Decreto Supremo del año 2019, presentado en Palacio de Gobierno, justamente habla de ese decreto supremo, en este caso de la promulgación de la Política Nacional de Juventud, la cual le encarga al Ministerio de Educación que se haga cargo de esa política de juventud. Pero lo que no se precisa ahí es que no es rector. Y también ese documento no nos dice que hay financiamiento para la política nacional. Por lo tanto, ¿cómo medimos nosotros con indicadores, resultados, si es que no tenemos financiamiento para ver cómo se va a ejecutar, cumplir las metas y objetivos de esa política de juventud? Por suerte, le preguntamos al Minedu, y le consta acá al magíster Ore Ceballos, le preguntamos al Minedu referente a los indicadores que medían los programas que el Estado peruano en su conjunto le daba a la juventud. Y resulta que esos indicadores son casi nulos. Ellos mismos están confundidos con los resultados. Por lo tanto, jóvenes, siguiente por favor. Por lo tanto, si existe esta confusión es porque hay una debilidad institucional, y lo repito nuevamente, porque no hay un órgano rector en juventud, más bien solamente hay una encargatura para la administración de la política de juventud sin presupuesto. Aquí nosotros podemos observar los derechos, criterios y deberes y garantías. Miren, los que han leído, levanten la mano por favor, ¿quiénes han leído el proyecto de ley? Casi un 70% ha leído.
Y creo que ha sido por insistencia, porque la verdad es que si lo colocamos también en la ficha de registro, también lo hicimos, algunos se le envió, la mayoría se le envió al WhatsApp. Resulta de que ustedes pueden notar de que existe, en este caso, principales derechos a la salud integral, a la participación política y democrática, a la paz y unidad sin violencia, a una vida sin violencia, a igualdad ante la ley, libertad de opinión, primer empleo digno. Nosotros hablamos de primer empleo digno por lo siguiente. Yo recuerdo que en el año 2006 el presidente Jacques Chirac le quitó a los jóvenes derechos. El presidente de Francia le quitó derechos a los jóvenes que ellos se habían ganado, justamente los estudiantes universitarios que se insertaban al mercado laboral francés y que ellos al insertarse recibían ciertos beneficios por parte del Estado francés. El presidente Jacques Chirac en ese caso recortó esos derechos y los obligó a salir a las calles de Francia. Y yo tuve la oportunidad en aquellos años, estaba todavía muy joven, y yo consulté, le escribí a un grupo de jóvenes franceses que eran parte de la movilización y le decía, ¿qué podemos hacer en el Perú? Si en el Perú en aquellos años era muy difícil hablar de estos temas. Y me decían ellos que nosotros nos preparemos, porque en un momento pensaríamos también de que justamente tendríamos problemas para el acceso al primer trabajo digno de nuestro país. Y la verdad es que eso fue posteriormente lo que pasó. ¿Recuerdan la ley Pulpín en el año 2015? La ley del régimen laboral juvenil. Resulta que esa ley vulneraba todos los derechos laborales. La OIT incluso se pronunció de manera contundente, donde decía de que justamente esa ley del nuevo régimen laboral juvenil vulneraba los derechos laborales de los jóvenes que hacían su primer ingreso, su primera experiencia laboral a la PEA y se convertían en parte de la población económicamente activa. Por lo tanto, hablar de un primer empleo digno significa que si de aprobarse esta iniciativa legislativa, va a significar que cuando se haga una ley de primer empleo y emprendimiento quizás, seguramente nosotros vamos a poder tener la seguridad de que vamos a hablar de una ley, de una futura ley de empleo y emprendimiento donde se garanticen los derechos laborales de la juventud. Para eso tenemos que ser formales. ¿Cómo vamos a generar trabajo o fuentes de trabajo si somos un país informal? Yo pregunto, los practicantes que son de la SENAT y de cualquier universidad pública o privada, ¿a dónde van a hacer sus prácticas? ¿A universidades informales o formales? La mayoría van a las informales, porque necesitan la constancia de prácticas preprofesionales, seamos sinceros. Entonces, creo que tenemos algo que cambiar en nuestro país. Por eso es importante este derecho al primer empleo digno y también a la salud integral de calidad. Ya la pandemia nos obligó justamente a hacer cambios rotundos, drásticos en materia de salud. Siguiente, por favor. Criterios para garantizar los derechos. Bien, estos criterios son muy importantes porque habla de la participación, la calidad, la sanción, la promoción, la disponibilidad. Todos estos criterios para garantizar los derechos son criterios necesarios. Por ejemplo, el criterio de calidad es muy importante. Me parece que justamente el Estado peruano debe, en este caso, va a utilizar muy bien estos criterios para garantizar los derechos. La calidad es muy importante porque necesitamos normas que estén de acuerdo también con las necesidades que tiene la juventud. Que todo lo que se construya en adelante, cualquier iniciativa, programa, proyecto, debe ser de calidad. Por eso es importante este tipo de criterios. Siguiente, por favor. Los deberes. Justamente lo que nos cuesta a veces asumir. Cumplir con lo establecido en la Constitución, política, tratados y acuerdos. Defender el proceso educativo, la formación y la capacitación. Preservar su salud rechazando cualquier acto ilícito. Eso es importante, justamente el preservar la salud y rechazando cualquier acto ilícito. Las drogas, todos los males de la sociedad en los cuales la juventud son propensos a caer por diferentes motivos y realidades también en los cuales y contextos en los cuales los jóvenes están, pues es necesario preservar la salud de los jóvenes y también rechazar cualquier acto ilícito. También podemos hablar
de colaborar enérgicamente en el respeto, protección y conservación del medio ambiente. Es algo muy importante porque justamente esto tiene que ver con las ODS, con muchos de lo que plantea las ODS en nuestro país, que vienen incluso siendo aplicados por ustedes en diferentes organizaciones y que seguramente va a servir también como de base para poder también construir, por parte del Estado, también construir proyectos vinculados con las ODS. Conocer y promover la historia del Perú, desarrollando tecnología, con el desarrollo tecnológico, artístico y deportivo. Bien, la historia. Yo pregunto, ¿cuántas personas que están en esta sala conocen la historia del Perú? ¿Sí? Si les hago una pregunta, ¿la respondería? Ya están dudando. Pero hay que leer. Miren, algo que yo recomiendo, y siempre lo digo, es que para aprobar esta ley tiene que haber al menos leerse una vez. Una vez en la vida hay que leerla completa. Desde el dictamen, desde los argumentos legales, hasta la última página que tiene este proyecto de ley. Porque no hay forma de transformar nuestra realidad si es que nosotros no tenemos conocimiento de las leyes, de las normas que se aprueban en este Parlamento. ¿Cuántas leyes salen al día o salen cada semana de este Parlamento? Muchas. Cada sesión del Pleno aprueba muchas leyes y modifica otras. La pregunta de ustedes, la pregunta que debemos hacernos todos es, ¿nosotros estamos atentos al canal del Congreso cuántas leyes se aprueban o se modifican en este Parlamento? Algunos seguramente dirán, sí, yo algunas veces lo veo y no las entiendo. La verdad es que ese es un gran problema, entender las leyes. Por eso es necesario de que todos aquí hagamos sinergia. Muchas veces tenemos diferentes intereses, pero esos intereses que tenemos tienen que ayudarnos a que si nosotros logramos adquirir ciertos conocimientos, seamos recíprocos también con los compañeros y podamos compartirlo. A veces unos sabemos más que otros en ciertos temas, pero lamentablemente estos conocimientos no son compartidos. Por lo tanto, nosotros tenemos dificultades para entender ciertas problemáticas. Por eso existen justamente, o en este caso existen organismos que se encargan justamente de que esta información pueda ser mejor trabajada, ¿no? Existen algunas organizaciones que se dedican justamente a compartir información y a hacer resúmenes justamente de iniciativas legislativas que han sido aprobadas diariamente en el Parlamento. Siguiente, por favor. Garantías. Es importante que para garantizar el cumplimiento de los derechos y las obligaciones por parte del Estado y relación con las juventudes, que el Instituto de la Juventud que se propone en esta iniciativa, en el marco de sus competencias institucionales y legales, fortalecerá los mecanismos de seguimiento a entidades a nivel nacional para el cumplimiento de lo establecido en esta ley. Es que necesitamos tener garantías de que todo eso, lo que estamos plasmando en un nuevo documento, se pueda cumplir. Si nosotros no tenemos una institución rectora en juventud que pueda plasmarlo, nosotros no vamos a poder, en este caso, cumplir, con lo que se quiere proponer como solución. Siguiente, por favor. Bien, pasamos al marco institucional. Primero vamos a abordar el sistema institucional, el segundo el sistema de gestión, el subsistema de participación y la promoción de las organizaciones y proceso electoral. Siguiente. Bien, como ustedes podrán observar, estamos proponiendo un sistema nacional de juventudes que tiene tres componentes: un subsistema institucional, un subsistema de gestión y un subsistema de participación. Como ustedes podrán ver, en cada de estos tres subsistemas, el primero de ellos, el subsistema institucional, propone la creación del Instituto Nacional de la Juventud del Perú. Quiero aclarar que existiendo la Secretaría Nacional de la Juventud del Perú, SENAJU, que es un órgano adscrito al Ministerio de Educación y que depende directamente del despacho ministerial, lo que nosotros proponemos es que el SENAJU evolucione, que el SENAJU dé un salto cuantitativo y cualitativo también para que pueda asumir una rectoría. ¿Y por qué cambiamos la denominación? Porque justamente en este caso la figura de Secretaría de Juventud para un órgano asesor y consultor, incluso
en las leyes, en marcos de nuestro país, no contempla esa figura. Y creo que es algo que debemos justamente resaltar, que no existe, siempre nosotros cuando vamos a un gobierno regional, en este caso o local, podemos observar que todas las oficinas de asesoría jurídica de los gobiernos subnacionales tienen esta figura de oficinas y no de secretarías. Por lo tanto, debemos rescatar de que en aras de poder mejorar la condición institucional del SENAJU, podamos dar el salto a un Instituto de la Juventud. No estamos pidiendo un ministerio, porque lo mínimo sería en todo caso, ya que el Estado peruano ha reconocido la vigencia de la ley CONAJU, y lo ha hecho a través de la Presidencia del Consejo de Ministros en diversas oportunidades, y la Contraloría General de la República también lo ha reconocido. Nosotros creemos de que no vamos a pedir un ministerio de la juventud. Lo que vamos a pedir nosotros es que haya un mejor posicionamiento de la Secretaría Nacional de la Juventud con otra denominación donde las competencias van a ser mucho mejores de las que tienen al día de hoy. También hablamos de la creación de un Consejo Directivo Nacional y un Gabinete de Juventud. En estos Consejos Directivo Nacional y Gabinete de la Juventud, los jóvenes van a estar presentes y lo vamos a ver también. Por favor, siguiente. Retrocede, por favor, un minuto. Y respecto al subsistema de gestión, quiero mencionar lo que decía el doctor Óscar Maurtua, de que justamente el comportamiento de las dependencias de juventud, bueno, en este caso las dependencias de juventud en los gobiernos subnacionales, hablo de que las sugerencias de juventud que el día de hoy están ausentes y que en algunas regiones y gobiernos locales existen, vamos a buscar que a través de la ley podamos incentivar a los gobiernos subnacionales, en este caso en su conjunto, tanto regionales y locales, en la creación de sugerencias de juventud. Una primera parte del trabajo que se tiene que hacer es incentivar a los gobiernos subnacionales en crear sugerencias de juventud, porque va a haber institucionalidad, y la institucionalidad, al haber un Instituto de la Juventud, va a haber la necesidad de que la política de la juventud tenga financiamiento. Lo que le tenemos que decir al Estado peruano es que necesitamos financiamiento a través de la Política Nacional de la Juventud, por lo tanto, si no la tenemos, no vamos a ver resultados en un primer momento. Y además, quiero justamente mencionar que el Ministerio de Relaciones Exteriores va a actuar de manera muy activa debido a sus dependencias consulares, ya que estamos hablando de la creación de los consejos binacionales de la juventud, donde el día de hoy sí existen reuniones binacionales donde jóvenes se reúnen del Estado, pero no de sociedad civil, se reúnen para discutir ciertos temas vinculados justamente con asuntos binacionales de las fronteras vivas que tenemos en nuestra patria. Por lo tanto, los espacios consulares van a estar muy activos en las fronteras de nuestro país, con países como Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil. Vamos a tener actividad muy activa, producto de la creación de los consejos binacionales. Y también la red de jóvenes peruanos en el exterior, donde los jóvenes en el exterior están estudiando, trabajando y aportando al país, incluso enviando remesas mensualmente al país. Pero la pregunta es, ¿cuál es el aporte de nuestros becarios fuera de la nación que han sido becados por el Estado peruano y que no, en este caso, no solucionan problemas? Me gustaría que los jóvenes que van al exterior a través de Beca 18 o Beca Presidenta de la República y otras becas puedan estar solucionando problemas del país a través de sus conocimientos en el extranjero, desarrollando en este caso, por ejemplo, tesis que solucionan problemas de donde ellos pertenezcan, en este caso de donde ellos provengan. Sería muy importante eso, por ejemplo. Y el subsistema de participación, hablamos de la Asamblea de Consulta de Juventud, la Plataforma Temática de Juventud y la Mesa Técnica de Juventud. Estos tres espacios están presentes de alguna manera u otra en alguna región. No todas, el 5% quizás, lo han venido haciendo, pero de manera progresiva ha venido desapareciendo. ¿Y por qué desaparece? Porque le dije que es voluntad política. Si un gobernador regional o local no tiene voluntad para construir su política de juventud o cualquier otra política, pues no vamos a ver absolutamente nada. No vamos a ver ninguna solución ni tampoco vamos a esperar resultados. Esto es voluntad política.
Si queremos aprobar esta iniciativa, es voluntad política. Si queremos que el Estado peruano, en este caso en su conjunto, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, hagan las reformas que necesitamos para que este sistema de juventud esté o sea parte de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley López, pues es voluntad política. Voluntad, simplemente voluntad. Y hablamos de los consejos de participación de la juventud. Jóvenes, yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han participado de espacios de juventud, de los consejos de juventud? Levante la mano, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 personas. Los demás quizás ni lo conocen. Porque resulta que esos consejos de juventud solamente existen para un grupo privilegiado de jóvenes. Y cuando hablo de privilegiado, es los que están cerca de la información, a los que están justamente interesados en eso. A los demás no les importa, a los demás les interesa simplemente su plan de vida. Mi plan de vida es estudiar, acabar bien el colegio, postular a la universidad, conseguir un trabajo, hacer prácticas profesionales en una empresa grande y luego proyectarme a hacer una maestría, un doctorado, una especialización y casarme, tener hijos, viajar por el mundo antes de casarme y seguramente hacer alguna locura porque antes de casarme tengo que hacer una locura para que me recuerden todos. Es que pensamos así. ¿En qué momento pensamos en el Perú? Me pregunto. ¿En qué momento pensamos en el Perú? En ese hueco que ves todos los días y te tropiezas porque caminas por ese bache o porque ese carro todas las veces que vas a tu casa justamente saltas hasta el techo del carro porque ese bache a ti, ¿no?, te hace recordar y te va a hacer recordar toda tu vida que te golpeaste la cabeza justamente por saltar ese bache. Yo pregunto, ¿por qué no pensamos en nuestro país, en tu barrio que tiene ese problema? O porque el hueco pasa justamente por tu casa. Yo pregunto, ¿por qué no nos preguntamos por la educación? ¿Por qué no nos preguntamos por aquellos que están aquí presentes y que vienen de Lucayali, de Pucallpa o de Ayacucho, de la zona de Brae, donde no hay internet muchas veces, donde no tienen equipos tecnológicos como quizás tú los tengas y te puedas conectar a tus clases virtuales? No todos tienen este privilegio, no todos. La pregunta es, ¿cuándo te vas a preocupar por el Perú? Porque acá todos tenemos DNI, ¿cierto? Y ahí dice que somos peruanos. Entonces preguntémonos qué están haciendo nuestras autoridades por nosotros y por los demás, por los discapacitados, por los adultos mayores y por todos, por las mujeres y por todos. Tenemos que preguntarnos porque todos vamos a llegar a la vejez. Ahora solamente estamos pasando una temporada por la juventud, pero todos vamos a pasar a la vejez y a todos nos van a salir canas. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a llegar ahí? ¿Tu hijo tendrá o tu hija tendrá la capacidad de cuidarte y defenderte? Por eso que esta ley es necesaria. Siguiente, por favor. Y eso ya no tengo que explicarlo, porque se entiende que lo han leído, ¿o no? El Gabinete de Juventud. La juventud va a estar presente en todos los espacios de decisión. Necesitamos que el Estado en su conjunto escuche a las juventudes. El día de hoy hemos tenido lamentablemente fallecidos producto de que no hay espacios de diálogo y de concertación. Max Hernández me decía justamente que era necesario tener una representación de juventud en el Acuerdo Nacional. Y es por eso que la juventud tiene que estar presente en todos los espacios de decisión. No hay otra forma que las nuevas generaciones estén inmersas, implicadas en las soluciones del país. Porque de este auditorio vamos a tener gobernadores, alcaldes, funcionarios que van a estar conduciendo en la nación. Y yo me pregunto si estos funcionarios en el futuro van a tener la oportunidad, ¿no? Van a tener la oportunidad de solucionar algún problema. Y es por eso que tienen que estar conectados con la realidad. Siguiente, por favor. El Consejo Directivo, de igual forma, va a tener presente a los jóvenes, va a involucrar a los estamentos del Estado, porque es necesario que todos conozcamos lo que yo decía, que todos conozcamos diversas problemáticas.
No solamente centrarnos en algunas, la educación, la salud, el trabajo, sino en muchas más. El medio ambiente, la cultura, el arte, que son necesarias para la formación de los ciudadanos. Siguiente, por favor. El Consejo Directivo Nacional. En este caso planteamos que los jóvenes estén representados en su mayoría de todo el país. Es necesario que ustedes tengan asiento en un Consejo de Juventud donde puedan ustedes replantear la mirada que tiene el Estado con los jóvenes. Porque las políticas son cambiantes, porque se presentan nuevas problemáticas y estas necesitan, en todo caso, las políticas necesitan cambios. Y es por eso que hablamos de reforma, porque hablamos de un cambio. La ley CONAJU, que sea reemplazada por esta Ley General de Juventud, que es mucho más amplia. Este es un tema muy tedioso y complejo, pero es necesario conocerlo, como lo dije por única vez. Siguiente, por favor. Lo que les decía, estos espacios tranquilamente podrían funcionar en cualquier gobierno subnacional, regional o local. Pero para que funcionen, tiene que haber actividad, tienen que estar los jóvenes presentes. Si los jóvenes no están presentes en estos espacios, no tiene sentido que exista una asamblea de consulta de juventud, que es la máxima instancia, o que exista una plataforma temática donde los temas que los jóvenes crean conveniente definir como importantes para el desarrollo de su localidad sean abordados, o porque una mesa técnica de juventud en la cual existe una sugerencia de juventud donde va a articular todos los programas de todos los sectores, donde va a llegar la información más reciente para que se pueda hacer compartida con todos ustedes en cualquier parte del país. Pues si no están los jóvenes presentes, no sirve de nada tener una mesa técnica de juventud, simple, o una sugerencia de juventud, porque no estamos enfocándonos en el problema. Siguiente, por favor. Bien, acá vemos el sistema de juventud y lo más importante es rescatar el Observatorio de Juventud. El Observatorio de la Juventud, ¿qué significa? De que de todo el sistema que tenemos, necesitamos que exista un órgano que se encargue de ver el comportamiento de las juventudes y ver si los jóvenes responden bien en este caso, responden bien a los programas, responden bien a lo que hace la mesa técnica de juventud, a lo que decide la plataforma temática de juventud. Quizá los temas sí son relevantes o que la asamblea al final aprobó por unanimidad ciertos temas que seguramente podrían resultar relevantes para los jóvenes. Pero para que el observatorio pueda observar y ver cómo los jóvenes responden bien o mal a lo que el Estado les propone, tenemos que tener financiamiento. Sin financiamiento no podemos hacer nada. Pero para construir financiamiento, primero tenemos que construir la necesidad. Aprobar una ley como esta sería necesaria para obligar al Estado de alguna forma u otra a voltear la mirada y decir, ok, los jóvenes quieren participar, quieren involucrarse en los problemas del país, quieren plantear soluciones. Siguiente, por favor. ¿Y nosotros qué hemos planteado? Hemos planteado también que los jóvenes, a través de los consejos regionales, los CCLR, CCLP y CCLD, puedan también ser parte de los presupuestos participativos y en la construcción de los planes de desarrollo concertado. Ustedes también van a ser parte de esos espacios. No solamente van a ver el tema de los proyectos que van a realizar a nivel local o regional, pero también van a tener una mirada mucho más amplia porque se van a involucrar conociendo los planes de desarrollo. Aquí nosotros tenemos un enfoque de participación donde buscamos que los jóvenes puedan formalizarse de una manera correcta, que puedan tener la oportunidad de adquirir personalidad jurídica, que es lo más importante. Planteamos que por una única vez los jóvenes puedan tener la oportunidad de estar agrupados en algunas organizaciones, puedan formalizarse en el país y puedan mantenerse activos, porque la formalidad le puede dar actividad a los jóvenes, le pueden obligar a establecer objetivos mucho más concretos y no objetivos que sean débiles y que la no formalidad les pueda, en este caso,
siempre, como siempre sucede, jugar una mala pasada a cualquier organización de juventud donde simplemente definen ciertas metas, ciertos objetivos y esto desaparecen cuando desaparecen los miembros. En caso de la formalidad, va a ayudar a que ustedes puedan tener una organización formal en el país y puedan participar de espacios y además puedan hacer un cambio generacional, que es lo que necesitamos el día de hoy. Siguiente, por favor. Y bien, los consejos de participación de la juventud se van a definir a nivel distrital, provincial y regional. Solamente va a haber dos tipos de elecciones, desde las comunidades, distritos y provincias. La elección del Consejo Regional va a ser una reunión, un cónclave de todos los ganadores de las provincias donde van a elegir a sus voceros. Es decir, ya no van a haber elecciones regionales de corejo, solamente va a llegar hasta la provincia. Los ganadores de todas las provincias van a elegir a sus representantes o voceros a nivel regional. De esta manera la información va a llegar mucho más rápido y sólida. Siguiente. Y bien, ya había explicado esto, es más detallado. Ustedes van a ver a jóvenes en el exterior participando y ya tenemos un representante de los peruanos en el exterior. A ellos también les va a beneficiar esto. Y además también ven de alguna forma u otra cómo los consejos regionales y bueno, los consejos regionales y locales van a articular también, también con el Instituto de la Juventud y también van a articular con otros espacios. Siguiente, por favor. Finalmente, el proceso electoral, como les explicaba, va a constar de una elección solamente a nivel de las comunidades, distritos y provincias. La región es el cónclave. Los ganadores de todas las provincias se reúnen y deciden quiénes son sus voceros. Por lo tanto, ya no va a haber lo que sucede ahora, que los corejos ganan los que son de la capital de la región, en este caso de la provincia principal de la región. Ya no va a suceder eso, solamente hasta las provincias. Listo. Siguiente, por favor. Bien, yo